Buenas noches con todos, buenos días, buenas tardes, dependiendo de su localidad. Bienvenidos al ciclo de iniciación en el trading de la compañía XDirect Perú. En principio me gustaría básicamente confirmar de que puedan ver correctamente la pantalla, que puedan ver bien y que me escuchen claramente para poder dar inicio al seminario. Pueden confirmarlo por la pestaña de chat o por la pestaña de preguntas. Perfecto, veo que me están confirmando que sí me pueden escuchar correctamente. Quiero que me confirmen también si pueden ver correctamente ahora mismo las diapositivas. En este caso estoy haciendo un cambio para que me confirmen también que me puedan ver y empezar ya con el seminario. Perfecto, me confirman desde Uruguay que me pueden ver, en Chile también. Perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar rápidamente con el seminario. Primero me gustaría saber un poco de ustedes. Quiero saber, en principio este seminario es obviamente de iniciación. Está dirigido a personas que pues todavía recién ya están controlando la plataforma o algunos todavía no están haciendo trading. Así que me gustaría saber esa parte. ¿Ustedes ya están haciendo trading en nuestra plataforma o todavía no están operando? Sin operar, están empezando recién, 3 semanas con la plataforma. Vale, perfecto. Todos están básicamente sobre la misma línea, en teoría. Vale, perfecto. Para aquellos que no hayan visto todavía la plataforma o hay algún término, de hecho yo los voy a describir todos los términos ahora mismo, los básicos al menos que tienen que saber en trading con CFDs. Pero si encuentran una duda, algo, escríbanla por esta misma vía, por preguntas. Yo voy a estar atento para poder leerla y resolverla lo más rápido posible y así no estar avanzando sin que hayan entendido todo perfectamente. En principio no es que sea muy complicado. Sí que obviamente son términos nuevos para la mayoría, pero es necesario aprenderlos, ¿no? Son tecnicismos que de aprenderlos van a comprender con mucha mayor eh, fluidez, por así decirlo, cómo es que funciona el trading tras bambalinas, por así decirlo, ¿no? Cómo es que ustedes pues, están consiguiendo esta rentabilidad. Pues bueno, sin más preámbulo, comenzamos. Básicamente nosotros utilizamos este vehículo financiero, los CFDs, que por sus siglas en inglés, en español, significan contrato por diferencia. En esencia es justamente eso, un contrato de diferencia donde se intercambia o se hace la diferencia, para que lo entiendan mejor, entre el precio de entrada y de salida. No está supeditado en realidad o limitado a una compra o una venta. No estamos hablando de ello. De hecho, obviamente lo vamos a hacer en la plataforma. Pero lo que un CFD en esencia es básicamente el diferencial del precio con el que tú das clic inicial, es decir, con el que abres tu operación, y la diferencia con el precio en el que has cerrado la operación. En realidad, los CFDs nacieron obviamente del mercado de futuros, es decir, un mercado en el que en teoría no te interesaba mucho el activo, básicamente te interesaba la promesa de él, sí, en algunos casos, pero básicamente lo que buscaban los inversionistas es transar con el precio, ¿no? Por ejemplo, los inversionistas o los comerciantes en este caso, ¿no? Tradicionales de repente del sector agrícola o del sector minero en el caso del oro, pues tenían que comprar oro a un precio que para ellos era rentable y obviamente buscar compradores, es decir, venderlo, eran intermediarios.
Sin embargo, pues ellos no estaban interesados para nada en tener barras de oro en su casa o tener costales de trigo en su casa. Entonces, por eso es que el mercado evolucionó y ahora básicamente los CFDs lo que te ofrecen es ser ese mismo comerciante, por así decirlo, sin la complicación de tener el activo en tu posesión. Simplemente transar con el precio para beneficiarte con las fluctuaciones que tiene este precio, por lo cual no involucra la entrega física de los activos que estén transando en determinado momento. El precio que adoptan los CFDs es el precio del activo que ustedes transan. Es decir, si estamos comprando oro, seguramente el precio será el precio del oro del mercado. Si estamos transando eurodólar, seguramente el precio del CFD será el precio del tipo de cambio euro-dólar del mercado. Entonces el CFD básicamente va a adoptar el precio del activo que ustedes escojan tradear, ¿no? Hacer trading. Los CFDs nos permiten abarcar todos los activos o todos los mercados que conocemos como más grandes, ¿no? Estamos hablando del mercado de divisas, se acaba de hacer el ejemplo con el eurodólar, por ejemplo, el tipo de cambio, materias primas como el oro, por ejemplo, los índices, que todos sabemos que engloban básicamente un determinado número de acciones que te representa, pues, en líneas generales, la visión de la economía de un país, ¿no? Tenemos por ejemplo, el Standard Poor's de Estados Unidos, tenemos el IBEX de España, el DAX de Alemania, en fin. Después tenemos las tradicionales acciones, con CFDs también podemos hacer trading en acciones y obviamente los bonos de renta fija, ¿no? O sea, los bonos, la compra de deuda, por así decirlo, ¿no? Los bonos de deuda. Aquí este cuadro hace una diferencia justo en lo que les mencioné hace un momento. La línea azul, para que lo entiendan más claramente, es básicamente lo que significa el mercado antiguo, es decir, lo que involucra el activo en sí, por así decirlo, los comerciantes o la venta y compra tradicional, ¿no? Y las barras rojas son básicamente el mercado de futuros, es la evolución de los mercados de futuros, ¿no? Donde no les, a los que hacen operaciones en este mercado, no les interesaba en sí el activo en físico, sino aprovechar la fluctuación del precio, ¿no? Como vemos, pues ha tenido un crecimiento bastante grande, un crecimiento brutal, diría yo, y pues el mercado de materia física, por así decirlo, no ha evolucionado mucho. De hecho, se ha estancado. En realidad, mucho tiene que ver por el crecimiento del otro mercado. Y aquí también entra un principio muy básico, ¿no? Lo que es la liquidez. Ustedes saben que transar en un mercado que está estancado, pues te limita, porque ahí la liquidez es limitada. Sin embargo, transar en un mercado que está en alza, que está creciendo eh, brutalmente, pues lo que te garantiza seguramente es la liquidez. Es un mercado mucho más líquido, sobre todo en comparación al mercado físico, por así. Tenemos también que conocer en aspectos generales nada más la diferencia entre los vehículos financieros, ¿no? El nuestro es este, los CFDs. Tenemos las acciones, las opciones y los warrants. Me voy a centrar en acciones y CFDs porque entiendo que es básicamente, en principio, las acciones los que más conocemos, seguramente, y los CFDs, pues los que tenemos que conocer, ¿no? El mercado de futuros que empezamos a transar en la plataforma. Eh, entonces, las acciones son muy fáciles de operar. Básicamente creo que todos conocemos que para comprar acciones tenemos que buscar un precio ideal de compra con una proyección alcista que nos pueda dar un beneficio, depende del perfil, si están conformes en el corto, mediano o largo plazo. Pero es muy simple, ¿no? Comprar un precio esperando que suba y obviamente después vender las acciones. Los CFDs tienen una funcionalidad muy similar, de hecho es prácticamente la misma, solo que para líneas generales nosotros abrimos la operación, no es en sí que estemos comprando, y luego cerramos la operación, que en teoría sería que estuviéramos vendiendo, pero para que no se hagan problemas, entiéndanlo como abrir y cerrar operación, que es muy similar a la compra de acciones en busca de una rentabilidad también. El precio del mercado en las acciones obviamente se transa en precio actual, es decir, el precio del mercado,
Con los CFDs también podemos transar precio actual. De hecho, solo en materias primas vamos a transar tipos de contratos futuros que tienen ciertos vencimientos, en algunos casos por 3 meses, por 2 meses, pero en principio es el mismo mercado que transaría de repente otra plataforma en el mismo tipo de contrato de la materia prima. Para todos los efectos, lo que tienen que entender es que si las acciones se transan a un precio X y usted quiere transar acciones en la plataforma XStation con CFDs, pues va a transar al mismo precio de mercado, ¿no? Eh, Aquí empieza ya la diferencia interesante, el margen, que es en sí el capital utilizado. En las acciones, si ustedes tienen $10,000, pues su valor máximo a optar es $10,000. Con los CFDs, si ustedes quieren tener un peso de $10,000, no necesitan tener el 100% de ese capital. Es suficiente con un margen proporcional. ¿Por qué? Porque los CFDs, al ser instrumentos financieros, por así decirlo, un poco más modernos, han adoptado también la posición o la oportunidad del apalancamiento. El apalancamiento no es otra cosa más que en realidad que estar soportado, en este caso por el broker, para tener una mayor presencia en el mercado. Más adelante voy a profundizar en este término, pero para que lo entiendan, si tengo $10,000 en acciones, voy a tener ese peso, y en los CFDs, si tengo $10,000, pues me puedo guardar, por ejemplo, 9,000, y con 1,000 podría tener el peso de las $10,000 en acciones. Podemos operar en corto. En las acciones es muy complicado. De hecho, yo diría que casi imposible transar ventas cortas, es decir, operar a la baja. Con los CFDs, pues es muy simple en realidad. Así como podemos operar al alza abriendo una operación en precio de 100 en búsqueda de 200, podemos abrir una operación en precio de 200 por cerrarla en precio de 100. En ambos casos, la diferencia entre el precio de apertura y el precio de cierre es 100. Así que es ahí donde entra a pesar el tema de que tenemos que entender los CFDs como un instrumento financiero que te va a dar la diferencia entre tu precio de apertura y tu precio de cierre, así sea al alza o a la baja. Y en los CFDs pues es muy simple operar a la baja porque se hace con un par de clics también, al igual que operar al alza. Los, básicamente la fecha de expiración es lo más importante acá también, porque es lo que les importa generalmente a los inversionistas tradicionales, los que operan en bolsa. Las acciones no tienen fecha de expiración, los CFDs tampoco, es decir, pueden tener sus operaciones abiertas sin ningún problema. Y aquí sí meto otro instrumento financiero como las opciones, por ejemplo, ¿no? Y los warrants también. Estos dos vehículos financieros, pues sí tienen fecha de expiración. Así que ellos van a estar pendientes de una fecha límite en los cuales van a tener que deshacerse del activo, y si hacemos el mismo ejemplo, si compraron en 100 buscando una meta de 200 y pasó el tiempo, se acerca su fecha de expiración y está en 95, es decir, están en pérdida, pues van a tener que cerrar su operación y van a tener que asumir ese movimiento, ¿no? En cambio, los CFDs y acciones pueden soportar la operación hasta de repente recuperar el nivel de entrada, previo análisis obviamente, si es que les conviene, o ir en búsqueda de una mayor rentabilidad también, ¿no? El tiempo no los limita. El tema de los stop loss en acciones, en algunos casos, algunas corredoras les van a dar la opción, pero no en automático como en los CFDs. Los CFDs ustedes pueden hacer un análisis puntual de un activo, como por ejemplo el oro. Están ante una situación de alta volatilidad por incertidumbre, por fortaleza o debilidad del dólar, el motivo que ustedes quieran, pero saben que la volatilidad existe y quizás técnicamente les esté dando una entrada en compra. Ustedes pueden entrar, comprar con cierto capital y después analizar el riesgo, ¿no? Es decir, si esto no va en la dirección en la que el análisis me está indicando que puede ir, ¿hasta dónde puede caer? Y se ponen nuevamente a analizarlo en temas monetarios, ¿no? Si ustedes pueden ganar $100 en una operación corta de minutos, si cae podrían perder 30, 40, 50. Ustedes
analizan y dicen, pues 40 es el riesgo más controlado, por así decirlo, ¿no? Porque es el que donde podría acercarse y después rebotar y ir en búsqueda de mi 100. Entonces, programan su plataforma y podrían arriesgar $40 por ir en búsqueda de 100. En las acciones, los temas de los stop loss son muy diferentes, la mayoría no lo puede gestionar y pues obviamente cerrar operación puedes, pero no tan automatizado como el tema de los CFDs. Y no todos lo ofrecen. En el tema del spread, que es básicamente la comisión que ustedes tienen que pagar, obviamente, en las acciones y los CFD son bastante similares, porque en ambos casos pues se hace una diferencia tipo precio de compra, precio de venta, y esa básicamente sería la comisión general, ¿no? En ambas situaciones. Para que entiendan sobre qué se define los mercados de futuros, aunque les hice una introducción bastante rápida, creo, vamos a profundizar el tema. Para entenderlo de la mejor forma, ustedes tienen que imaginarse, ¿no? En la situación de un granjero. Ustedes entiendan que ahora mismo ustedes tienen obviamente cultivos y están esperando cosechar una cierta cantidad del activo que quieran. En este caso hablamos del trigo. Y pues en base a su experiencia evalúan y ven que la cosecha pues es altamente prometedora. Es decir, ustedes podrían estar teniendo la mejor cosecha de la historia de sus cultivos. Pero ustedes saben que el mercado es cambiante, ¿no? La situación puede ser la que ustedes quieran. Puede ser una situación en la que sea una economía con alta inflación, con riesgos de inseguridad o de escasez, lo que fuere. Entonces usted sabe que usted tiene que tomar decisiones rápidas. Ya sabe que su cosecha va a ser buena, por lo cual usted está muy preocupado porque usted sabe que todavía falta para que la cosecha termine de darse y usted empieza a pensar e imaginarse, ¿no? ¿Qué pasa si el precio cae cuando yo tengo que vender el trigo? Me ha costado y puedo estar en pérdida o puedo dejar de ganar lo que ganaría ahora mismo si lo vendo, pero no lo puedo vender, en teoría, porque todavía no he cosechado. ¿Qué opciones tengo? Es ahí donde nace la esencia de los futuros. Su solución es vender futuros de trigo, futuros de la cosecha de trigo. En este caso, usted tiene que buscar un distribuidor, van a hacer un acuerdo y usted le va a prometer, se va a comprometer a entregarle una cierta cantidad de trigo, una X cantidad de kilos, en un futuro, obviamente, pero al precio de hoy. ¿Qué pasa con ambas partes? El comprador quizás lo quiera para venderlo, para usarlo, para lo que fuera, pero quizás también se quiera asegurar con el activo, es decir, él sí necesita el activo. Y usted necesita venderlo a precio de hoy. Entonces, ahí se produce el acuerdo de compra de futuros y usted realiza el negocio comprando el futuro del activo que aún no lo posee, pero que poseerá, pero a precio de mercado. Eso pasa con los mercados de futuros. Nació de hecho justamente en la agricultura, justamente por el tema de las cosechas y todo lo demás. Ahora, no deben de confundirse porque un contrato de futuros no es una opción. En esta, en realidad el tenedor sí tiene la opción de hacer o no la entrega. En cambio, en un contrato de futuros es una firme promesa de entregar el activo en sí. En una opción usted puede manejarlo llegada la fecha de vencimiento de la opción. Comprar, vender, mantener. Los futuros no es así. Los mercados futuros nacieron justamente para entregar el activo. Ahora ustedes me dirán, si los CFDs trabajan con los precios de los mercados de futuros o con la filosofía de los mercados de futuros, y me habían dicho que los CFDs no incluían la entrega del activo, ¿qué sentido tiene? Pues en realidad tiene todo el sentido del mundo, porque un contrato de futuros a ustedes les costaría $100.000. Un contrato de futuros es en lo que transan los bancos, las altas financieras, obviamente las personas
que tienen fundaciones altas, los fondos de inversión, etcétera, porque pueden, obviamente. Los brokers nos guiamos del mercado de futuros porque es el más líquido, pero creamos o se creó los CFDs. Los CFDs son lo mismo que un contrato de futuros sin incluir la entrega del activo y con menos capital. Van a tener el mismo peso tal vez que un contrato de futuros, pero ustedes no necesitan todo el dinero por el apalancamiento. Así que utilizamos el mercado de futuros, pero no utilizamos necesariamente ese vehículo en sí que nos implica mucho capital, si no utilizamos el vehículo de los CFDs. Incluso simplifica el tema de aprovechar alzas y bajas de mercado. Aquí el cuadro final para la comparación entre las acciones y los CFDs. Es con esto que se van a convencer, aunque yo creo que todos ustedes están convencidos obviamente de transar con CFDs, aunque quieran comprar acciones, pero utilizar el vehículo CFDs antes que la acción en sí, la tradicional. Pero de todos modos, esto sirve para aclararlo, ¿no? De hecho, incluso para poder comentarlo seguramente con sus familiares, sus colegas de trabajo, y pues ellos también puedan decidir invertir con un instrumento financiero que le pueda amplificar las posibilidades. Entonces vamos al mismo ejemplo para ambos vehículos financieros, acciones y CFDs, y vamos a comprar 200 acciones a precio de mercado que es 50. Vamos a comprar también 200 CFDs, recuerden que los CFDs adoptan el precio de las acciones o del activo en sí, al mismo precio de mercado 50 porque hablamos de que ambos se alimentan del mismo precio. El costo de la operación, es decir, el costo de mercado, en este momento el costo de la acción es de 10.000. Así que necesitan 10.000 para poder operar con acciones. La comisión en este caso es de 1.5, que se iniciaría 150 de los 10.000 obviamente. Existe también comisión intermediaria, que en este caso es una comisión adicional de 1%, de 100, y pues tendrían un coste total para poder llevar a cabo la operación de 10.250. Con los CFDs pueden tener la posición de 10.000, pero necesitan solo el 10% de capital. Es decir, necesitan 1.000. La comisión en los CFDs también es bastante reducida. La comisión en este caso es un 0.1%, el spread. Y en este caso serían 10. Esos ridículos 10. Y no hay comisión intermediaria, ¿no? Entonces el total que ustedes necesitan para tener la misma operación, si estuvieran operando en acciones, sería 1.010. El tradicional necesita 10.250, ustedes con 1.010 tienen la misma posición que él. Pasamos al siguiente paso, ¿no? Llegamos a objetivo, precio de acción o precio del activo 55. Vendemos las acciones a 55. Vendemos los 200 CFDs a precio de 55 también. La operación resulta obviamente con 11.000 a precio de mercado. La comisión habíamos hablado del 1.5%, estamos quitándole 165 y también la comisión en sí por la operación, 30% en este caso es ya la comisión a la rentabilidad y todo lo demás, 175.5. Las acciones siempre tienen bastantes esquemas de comisiones, de hecho estamos haciendo un esquema general porque cada corredor en sí va a mover esto de acuerdo al activo en sí, a la rentabilidad y todo lo demás, pero es un ejemplo general. Con los CFDs, el margen que estamos obteniendo serían los 1.000, la comisión nuevamente 0.1%, estaríamos hablando de una comisión de 11, y si hay un cargo que es de financiamiento diario, que en este caso es el swap diario, en este caso sería 6.85, ¿no? Que cada activo tiene una tabla de swap. Y no tenemos esa comisión del 30% que tienen en el vehículo de las acciones, en los CFDs no existe. Entonces hacemos la operación. Es la misma operación para ambos porque estamos diciendo que ambos han tenido el mismo peso. 11.000 menos 10.000, 1.000. La rentabilidad bruta. Vamos a descontar ahora sí las comisiones. En este caso el total de comisiones en el tema de las acciones han sido 315.
la comisión intermediaria 100 y la comisión al capital ganado, pues estamos hablando de 175.5. Estamos hablando de un total de comisiones de 590. Le quitamos obviamente eso a la rentabilidad bruta y nos quedamos con 409.5. Lo que significa de los 10.000, un 4.09% en las acciones. Un 4% igual sigue siendo mucho más interesante que un plazo fijo. Por eso que la gente invierte en acciones. Pero vamos al otro ejemplo. La misma operación, pero habiendo utilizado CFDs. El total de comisiones es solo 21, el ridículo es 21, si es. El costo del financiamiento diario, pues asumiendo unos 3 días aproximadamente, estamos hablando de 17.85. Y obviamente el costo total de la comisión sería 38.85. Si le quitamos eso a la rentabilidad obtenida, estamos hablando de haber ganado 961.15. Y hacemos obviamente la operación para obtener el porcentaje de rentabilidad y nos damos que hemos conseguido una rentabilidad de 48.06%. Brutalmente, abismalmente muy diferente al tema de acciones. Estamos hablando de una utilidad bastante alta comparado al capital inicial, justamente por el tema de que no necesitan el 100% del capital y eso les puede dar también más tranquilidad, ¿no? Tener que desembolsar $10.000 en un momento determinado a veces puede ser complicado si lo comparas a desembolsar $1.000, ¿no? Con la misma expectativa de rentabilidad. Hablando de dinero, no de porcentajes, porque de porcentajes obviamente es mucho más alta la rentabilidad conseguida con CFDs. Esto es básicamente la comparación y de hecho el motivo por el cual los inversionistas estamos pasando a transar con CFDs. Hay que tener claros conocimientos básicos, 4 principalmente. Un lote es básicamente el contrato completo. Les había hablado que un contrato de futuros normal, de mercado, en promedio, cuesta $100.000. Eso sería un lote, ¿no? Y que ustedes obviamente no necesitan los $100.000 por el tema del apalancamiento. Ustedes necesitan un porcentaje de esos $100.000, que sería la garantía, ¿no? El segundo término a entender. La garantía sería el porcentaje de todo el lote que ustedes sí necesitan tener para poder entrar en mercado con ese valor de contrato. Y obviamente necesitan pagar una pequeña parte de comisión, ¿no? Que en este caso es horquilla o también llamado spread, que a todas luces es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta de todo activo. El spread existe en todo lo que compran, no solo en los instrumentos financieros. Si ustedes van a la tienda y se quieren comprar una botella de agua que cuesta 3, no voy a especificar la moneda, porque obviamente estamos personas de diferentes países, pero cuesta 3, ustedes pónganle el nombre de la moneda, ustedes están pagando en realidad el spread más el precio de venta. Es decir, el, el vendedor seguramente la consiguió a 2.5 y a usted le está cobrando un spread de 0.5 y esa es su ganancia. Lo mismo con nosotros. Nosotros les vamos a dar los instrumentos, si ustedes quieren utilizar alguno, pues nos vamos a llevar el spread, que llega a ser incluso bastante pequeño dependiendo de la liquidez del activo. Y obviamente para poder contabilizar correctamente el spread, utilizamos un sistema de medición por pips, por puntos. ¿Qué es un pip? Un pip es el último movimiento o el precio mínimo del mercado de ese activo, es decir, el último decimal. Si estamos hablando del oro, que cotiza sobre los 1200, por ejemplo, cotiza 1200.15 y se mueve a 1200.30, se movió 15 pips. Estamos hablando del movimiento del último decimal. Es ahí donde empieza la contabilidad del movimiento del precio. Y es ahí justamente donde entendemos el tema de los pips. Esto es sacado de la plataforma. Para los que ya las están usando, seguramente se familiarizarán bastante con esta ventana. Para los que no, ya la van a conocer. Y esta es la forma más
práctica, para mi punto de vista, de explicar un CFD. Cuando me preguntan qué es un CFD y no logro explicarlo, no logran entenderme correctamente, yo abro la plataforma y les enseño esto. Y les digo, esto es un CFD. Aquí estamos involucrando el activo, oro. Habíamos hablado que el CFD adopta el precio del activo, por lo cual el precio de este CFD va a estar entre el precio de venta del oro y el precio de compra del oro. Esto es lo que significa un contrato completo, un lote, que tiene el valor de 118.823, ese es el 100%, y que ustedes necesitan solo el 10%. Es decir, esto se coge de mi capital, 1.189. Pago un spread, que en este caso el spread medido en PIB sería 0.46, y el PIB tiene un valor determinado para cada activo. En este activo, el valor de un PIB es $1, la forma más fácil de leerlo obviamente, así que simplemente multiplico el spread, que son 0.46 PIB, por $46. Y habíamos hablado de que el spread salía de la diferencia del precio de venta con el precio de compra. Cuando ustedes compran, van a comprar este precio en sí, porque es la diferencia. Cuando ustedes venden, van a vender en el precio más caro, por así decirlo, que es este precio. ¿Para qué? Para que nosotros obviamente obtengamos nuestra comisión y no estar sacando un porcentaje de lo que ustedes vayan a ganar, obviamente. Así que esta es la forma más fácil de entender qué es un CFD. Ahora sí pasamos para el apalancamiento, que les había prometido que lo iba a describir paso a paso y cómo funcionaba. Pues bueno, imaginemos que ustedes tienen una moneda, un dólar, lo que quieran, pero tienen uno de ese activo. Y ustedes, obviamente, buscan comprar una cantidad superior. Con acciones no podrían, ya lo hemos especificado más de una ocasión y espero que haya quedado bastante claro. Pero con el CFD sí puedes comprar más solo con esa moneda. Con el CFD puedes comprar hasta 100 monedas y estamos ahora hablando de un apalancamiento de 1 en 100, ¿no? Donde necesitan pues el apalancamiento o, por así decirlo, un porcentaje mínimo para poder obtener el mismo peso que tendría otra persona con las 100 monedas directas, ¿no? Y este sería un ejemplo del mercado de divisas y de hecho también del mercado del oro en sí, considerado en sí también una divisa o la divisa más antigua. Los apalancamientos van a cambiar dependiendo del activo que quieran transar, obviamente, por la volatilidad de mercado, sobre todo por la liquidez en realidad y también por el tema del riesgo, ¿no? No es lo mismo operar en divisas que operar en acciones. En acciones podemos encontrar acciones muy caras, por eso es que el apalancamiento va a ser bastante reducido en comparado a divisas y en acciones. Y aquí tenemos el cuadro, ¿no? Tenemos en divisas un apalancamiento efectivo de 1 en 100, en el cual pues podemos evidenciar que necesitan solo el 1% para poder tener el valor del contrato completo. Es decir, con $5.000 podrían tener $500.000 como peso en el mercado. En los índices, Standard & Poor's, Nasdaq, IBEX, DAX, si quieran, el apalancamiento es de 1 en 50, necesitan el 2%, por lo cual con $5.000 podrían tener el precio de $250.000. En el caso de las materias primas, excepto el oro, tendríamos un apalancamiento de 1 en 33, 3% necesario del capital, con 5.000, tienen 165.000 como apalancamiento máximo, ¿no? Precio de mercado. Y en las acciones, el ya mencionado 1 en 10, necesitan el 10%, con 5.000 podrían tener el valor, perdón, de contrato de 50.000. Aquí ya un ejemplo más, más directo, mucho más didáctico también con la plataforma para que se vayan familiarizando cada vez más. De hecho, es justamente el mismo recuadro anterior, pero ya en números concretos, por así decirlo, enteros, para que lo entiendan mejor. Entonces, imagínense que tienen $1.000. De hecho, ojalá que tengan mucho más en su cuenta, porque si no, esto significaría que se estén apalancando al máximo. Pero van a disponer de $1.000 para invertir en el oro. Entonces, esos $1.000 significarían, apalancados en 1 en 100, que tienen un peso de mercado de $100.000. Y esto lo pueden interpretar de la siguiente forma,
tienen un peso en el mercado de $100.000 comprados en oro, que es equivalente a 84 onzas Troy. Entonces, ese sería básicamente el precio que ustedes tienen o la descripción que ustedes tendrían de haberse apalancado al máximo con $1.000 de capital. Habíamos hablado de que en el mercado con los CFDs, pues pueden ustedes operar a la alza o a la baja, es decir, operar ventas cortas, que es el término financiero en sí. Pues sí, pueden operar ventas cortas porque ustedes no necesitan en realidad que siempre vaya el alza. ¿Por qué? Porque ustedes van a trabajar con la diferencia de precios. Y también cojo el oro, porque es un activo que diariamente se puede mover de 12 a 15 dólares, es decir, de 1200 a 1500 pips diariamente, incluso sin, no sé, sin incentivos de datos económicos o de movimientos fuertes, se mueve así porque es un activo que tiene esta característica en la volatilidad. Entonces, ¿qué pasa si lo vemos en un máximo de 1200? Y analizamos y el mercado está súper sobrecomprado. El RSI, el estocástico, el MACD, todos nos indican sobrecompra. Entonces, sabemos que por más que nos guste operar con el oro, pues comprar ya no es la mejor opción. Ya se nos pasó la hora de compra. Y que obviamente lo más probable es que empiece a corregir, ya sea por retiro de beneficios o por lo que fuera. Entonces ustedes dicen, si ya estoy en el mercado, está en 1200 y sé que puede caer, pues toman una venta corta, es decir, operan a la baja. Y ustedes abrirían su operación en 1200 o la cerrarían en 1190. ¿Qué ocurre acá? Ocurre lo que es en esencia un CFD, la diferencia entre el precio de apertura y el precio de cierre. Están abriendo una operación en 1200 y cerrándola en 1190, por lo cual están ganando 10. En este caso, 1000 pips, si hablamos del oro. Y habíamos hablado de que un pip valía $1. En esta operación, hablando de haber operado un lote, habrían ganado $1000. Solo porque el oro se movió 10 puntos, $10 de su precio. Y para que entiendan los costos operacionales, es decir, en esencia también lo que nos caracteriza a todos los brokers en general, no solo en realidad pues a nosotros, en sí los brokers podemos cobrar un spread mucho más bajo. Y este es un ejemplo típico, ¿no? Ustedes si tienen, por ejemplo, la posibilidad de operar en un banco, el valor de compra, y esto seguramente se va a identificar si piensan en el tipo de cambio, ya sea de la divisa en la que estén pensando, pues chileno, sol peruano, en la que fuera. eh, Van al banco y ven que el precio de compra es 1200 y el precio de venta es 1216, tomando el ejemplo del oro también. Entonces, la diferencia obviamente es de 16, ¿no? Aquí está 17 porque ya asumimos la ganancia. La diferencia es de 16, es decir, el spread es de $16. Ustedes necesitan esperar que el precio suba $17 para poder recién estar hablando de que ya están ganando $1. Ese sería en esencia el funcionamiento de operar con el spread de un banco, que es mucho más ancho, mucho más caro, menos líquido el activo. Con nosotros, con Xdirect, usted va a encontrar un valor comprador igual que en los bancos, en este caso 1200, pero el valor de venta va a ser mucho más pegado por el tema de la liquidez. Entonces va a encontrar un valor de venta de 1200.35 precio de mercado. Es decir, la diferencia es de $0.35. Ese sería mi spread. Y si tomamos el ejemplo anterior, en dos inversionistas, uno que haya ido por el banco y uno que haya venido por Xdirect, el de arriba, con un movimiento de $17, hubiera ganado $1. El de abajo, con un movimiento de $17, hubiera ganado $16.65 centavos de dólar. Entonces, esa es la gran diferencia, también hablando incluso en comisiones, de parte obviamente de nosotros, ¿no? De Xdirect comparado con otros bancos, ¿no? Entonces, esto es en esencia lo que nos da un CFD, las posibilidades de los apalancamientos, que nos hace obtener un mayor volumen de mercado
ir a por ganancias más sustanciales, que podemos operar en mercados que estén corrigiendo, cayendo, podemos aprovechar altas y bajas, y que obviamente el tema del spread es un tema bastante limitado y vamos a pagar menos comisión y no comisión intermediaria como pagaríamos en otra situación. Bueno, señores, me gustaría saber, de hecho no me han hecho ninguna pregunta en medio de todo este seminario, entiendo porque ha estado bastante claro, así que me da bastante gusto. Si tienen alguna pregunta puntual para poder resolverla, háganla para poder responderla y no se queden pues con la duda. De todos modos, les voy a dejar mi correo por el chat para que si tienen alguna pregunta puntual me la hagan llegar y así los puedo ayudar, asesorar en lo que sean mis posibilidades, obviamente. Y me hacen una pregunta, a ver, vamos a resolverla para todos. Me dicen, ¿el mercado de CFDs lo crea el broker o este es un intermediario y que existe un mercado de CFD global? Ya, no existe en sí un mercado de CFD. CFD es el instrumento. Es decir, el mercado es el mismo mercado para todos. En este caso los CFD se basan en el mercado de futuros. Cuando transamos acciones, obviamente el mercado de acciones. Pero en sí, el CFD es un instrumento. No es que vaya a haber una cotización para CFDs, una para acciones. De hecho es la misma. El precio es el mismo. CFD es el instrumento el que yo decido por el cual voy a operar. Es decir, si ustedes tienen de repente una preferencia por la inversión antigua, por así decirlo, el tema de las acciones, y están conformes con el título valor, con las comisiones altas, y de poder ganar 1000, ganar 400 con todos los intermediarios, pues bueno, vayan por acciones. Pero si ustedes de los 1000 que ganan, en base al esfuerzo, al tiempo, a la incertidumbre, a la volatilidad que han pasado, quieren tratar de obtener la mayor parte de los 1000, pues los suyos son los CFDs. Con los CFDs podrían obtener el 90-95% y el resto obviamente en comisión para el broker. Entonces CFDs no es que sea un mercado adicional, es el mismo mercado, pero que busca aprovecharse con este instrumento financiero. Me dicen, ¿qué pasa si el precio de dólar baja? ¿Hasta dónde se limita la pérdida? Obviamente, el tema de las órdenes tipo stop loss te permite limitar la pérdida que tú quieras. Si tienes un capital pequeño y, por ejemplo, ustedes operan al alza en el dólar y pueden ganar 100, por así decirlo, ustedes pueden limitar su pérdida si quieren a 5, a 10, a 15, a 20, a 30, a 50, a 80 o 90. ¿Cómo decido o cómo sé qué opción tengo para limitar mi pérdida? Ahí viene la parte de análisis. Ustedes pueden poner su stop loss de dos formas. Si ven que lo que pueden ganar es 100, lo recomendable es poner un stop loss en promedio o máximo de 50. ¿Para qué? Para que su situación sea riesgo 1, beneficio 2. Arriesgan 1 por ganar el doble. Sin embargo, obviamente, si empiezan a analizar el tema de divisas ya con, no sé, un principio básico de soportes y resistencias, van a poder determinar exactamente en qué nivel estaría el nivel de piso donde el precio podría rebotar si es que se da una corrección bajista. Y así ustedes simplemente ponen el stop loss debajo de ese punto para asegurarse y obviamente tendríamos que hacer el cálculo de cuánto estarían arriesgando. Si se encuentran en una situación que ese piso en que ustedes creen que podría alcanzarlo para poder rebotar después es riesgo 100 y lo que podrían ganar es 20, creo que no necesito decirles de que esa posición sería de alto riesgo, que no está mala, porque podrían igual ganar los 20, pero obviamente tienen que entender primero que identificar su propio perfil, ¿no? Porque están arriesgando más de lo que podrían ganar. ¿Qué gastos adicionales hay cuando no se cierra la posición intraday? Pues bueno, eso sí depende de cada activo, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos hablando de este activo en general que no tenía swap. No había swap para ese activo. Bueno, de hecho no se activó porque no habíamos puesto ni compra ni venta. Pero aquí aparece, a eso quería llegar. Aquí va a aparecer el tema del swap diario.
En el tema del oro, creo que son 20 centavos de dólar, es bastante bajo. Si el spread ya es bajo, el swap es mucho más bajo y va a diferir, ¿no? De activo en activo. Las acciones tienen swap, las materias primas tienen swap, los índices no. En los índices, si ustedes dejan una operación abierta 5 o 10 días, no les van a cobrar swap. No todos los activos tienen costo de dejar la operación más de un día. Bueno, José, Jesús, Juan, espero haberles contestado las preguntas, haberles resuelto en realidad las dudas que tenían. Si tienen una pregunta más, este es el momento. Y de hecho me han hecho una más. A ver. Me dice, cuando compramos un CFD de un activo, ¿el broker lo compra en algún lado o hace intermediario con otro cliente que lo vende? De hecho, eso difiere o eso diferencia un buen broker de uno improvisado. Pues sí, somos market makers, es decir, si ustedes compran el activo en base a los CFDs, nosotros obviamente vamos a primero ver si tenemos un cliente posicionado en la posición contraria, pues quizás no vayamos a comprar el activo porque ustedes están coberturando entre ambos. Sin embargo, si vemos que no hay una contrapartida en todos los clientes de todas nuestras oficinas que manejamos, pues sí, seguramente vamos a tomar la posición en el mercado real. De hecho, la mayoría de posiciones las tomamos en el mercado real, porque así nos cubrimos, ¿no? Si son clientes menores, quizás no todas, pero si son clientes, obviamente, que transan de un lote para arriba, tengan la seguridad de que sus operaciones están en el mercado real. ¿Por qué? Porque obviamente así cubrimos su operación y nos cubrimos nosotros también, tanto si ganan como si pierden. No es la manera ideal que un broker debe de funcionar. ¿Resuelta la duda, José? Ya, este es otro José. Hay como 4 José. Me preguntan, ¿puedo poner mi capital y que otro broker experimentado lo maneje? Pues sí, José Luis. Ahí me confirma el otro José que ya resolví la duda. Bueno, ahora vamos contigo, José Luis. Sí puedes, en realidad. Obviamente no todos los brokers te lo van a ofrecer. Nosotros sí. Nosotros tenemos una herramienta que se llama Xsocial. De hecho, justo estamos ahora mismo haciendo un seminario sobre ella, así que les recomiendo entrar a nuestra página web, o el que no lo tenga, escriban un correo, yo los ayudo a tenerlo. Y pues nada, ingresen a los correos que están acá o ingresen directamente a la web que cada uno tiene al país donde se encuentra, y tenemos ahora mismo un seminario de Xsocial, que es básicamente reúne a todos los traders que operan con nosotros en todas nuestras oficinas. Obviamente están los nuevos y los experimentados, cojan obviamente a los experimentados y pueden copiar las operaciones que ellos hacen. Hay parámetros que hay que replicar porque algunos pueden estar moviendo mucho capital y ustedes tener un capital más reducido, pero en líneas generales lo que sucede es copiarte de un trader profesional y así no tienes que estar haciendo los análisis tú, estás confiando en el historial de un buen trader y así pues obtienes rentabilidad casi con traders trabajando para ti. Bueno, una pregunta más, esta es la última. A ver, ¿cómo hago para que me aparezca el Xsocial en mis pestañas? Yo no tengo la plataforma abierta ahora, pero te podría decir en la parte izquierda de tu plataforma te va a aparecer dos pestañas. Una es de tu plataforma en sí y la otra es ya de Xsocial. Te va a aparecer en el margen izquierdo como una barra perpendicular donde se diferencia, que te va a aparecer Forex, Xsocial y Options. Entonces escoges Xsocial y ahí te va a aparecer todos los traders que pertenecen a Xsocial, ¿no? Bueno, señores, muchas gracias por su tiempo, por su atención, por la confianza brindada. Los invito obviamente a participar de los demás seminarios de iniciación. Espero haberles resuelto las dudas que tengan un buen trading, buenas noches y fue un placer como siempre. Hasta la próxima.